Yo por eso me denomino como una experta en las artes místicas y en las ciencias ocultas, porque me he dado a la tarea de decir, bueno, ¿y por qué un exorcismo? Ujú. ¿Y por qué en este ser humano se metió el chamuco y en aquella persona que estaba deseando ser chamuca, contactar con el chamuco, no la pelaron? Esa gente que tiene la autoestima bien baja es muy vulnerable, es la que más es tocada por las entidades. ¿Y por qué es tocada por las entidades? Porque le van a pegar una bailada y se van a pegar una divertida con esa persona. Y no una vez, sino 1000 veces, hasta que la persona acuda a hacerse un real exorcismo. Déjame decirte algo, yo tengo clientes que los hemos exorcizado 10 veces Ujú. y a la 12ª que regresan vuelven a exorcizarse. Y entonces allí determinamos que no es exorcismo, es una psicopatía. Yo he conocido gente muy enferma, que después de un exorcismo, después de una sanación, se les quita todo, todo. Y se les quitan esos, ¿cómo identifico? Cambios de carácter, cambios de olor corporal. Cuando tú estás haciendo el exorcismo, las entidades nada más responden al latín. ¿Cuántos exorcismos has hecho? Empecé con mi primer exorcismo en el 2000 y por lo menos, pero yo creo que he hecho más de 100, o sea, O sea, lo haces por dinero. podrías mentirte y decirte, ay no, yo lo hago gratis, no, hasta allá en Italia te van a cobrar, papucho. Sí, no, O y bueno, sea, y sabemos que los papucho, padres o cobran sea, hasta por respirar, hijos de sí, su sí, madre. no, Hablando de charlatanes, yo no quiero decir que charlatana porque no la conozco. Pero Marifer Centeno justamente con este rollo. oh, mira, ¿Sabes de qué te estoy hablando? sí, porque tomé clases con ella. ¿En serio? Sí, claro, yo me quiero titular como grafóloga. Ujú. ¿Por qué? Porque con la evidencia que Dios me dio, yo puedo decirte qué significa y qué es esa persona y cómo es y O sea, todo. ¿tú crees que lo que dice ella sí es verdad? No, donde ha perdido su credibilidad es decir que con la pluma de color No azul le vas a bajar quedaba de a ella, no le peso. quedaba a Claro, ella. por favor, seamos serios. Mira, Espera, yo te espera. quiero mucho Y yo también. y tú Y sabes esto, si que quieres, nos eso... vamos afuera de cámaras y te doy un coco. Entiéndeme el contexto. Me dijiste al inicio que tenías, que nos ibas a contar una historia sobre exorcismo. ¿Nos las podrías contar, por favor? ¿Cuál quieres? ¿La más chamuca o la más suave? No, pues ya, no, pues ¿La más loca? claro. Amigos de Disco 360, sean bienvenidos una vez más. A Clau ya la conocen, es de casa y Gracias. hoy traemos un tema. ¿Quieren saber más de Clau? Pueden ir aquí al video de la descripción, lo voy a dejar en la parte de abajo para que vean su historia y vean quiénes, los que no la conozcan, quién es Clau. ¿Cómo te definirías, Clau? Así brevemente para que los que estén viendo ahorita esto. Porque yo te lo podría decir, pero pues, ya sabes cómo soy. Bueno, yo me defino como una astróloga esotérica, Ajá. especialista en las artes místicas y en las ciencias ocultas. Y yo, muy de manera personal, digo que soy la bruja del glamour, ¿no? Ajá, y yo te considero así, y no lo digo de manera despectiva. Siempre he dicho que yo no creo en estas cosas, y Así no es. tengo por qué ahorita, No, no, la claro gente que ya no. sabe cómo soy. Pero tú tienes algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que eres muy acertada en muchas cosas, Gracias. y que si tienes algo que no lo sé definir, eso es innegable. Muchas gracias. De verdad lo digo, aquí no soy palero, No, yo lo sé. sabe la gente cómo, Desde que nos conocemos sé cómo piensas, has sido un hueso duro de roer. De la entrevista pasada, mucha gente decía, no, pero ya se te quitó la mano, si sintió ñáñaras. Bueno, es realmente tu personalidad, eres alguien escéptico, sin embargo, te considero un hombre que crees en muchas cosas, que piensas de muchas maneras, y eso es lo que ha hecho este espacio tan espectacular, del Gracias. cual yo estoy muy agradecida. Y bueno, un segundo año juntos. Gracias de nuevo por la invitación y gracias por tu público. Sabes que te quiero. Yo también, Gracias, Clau, yo gracias, también, gracias. y sé que yo he recibido muchas críticas porque me dicen que si no creo, ¿por qué te invito? Y bueno, una cosa es la persona, que nos conocemos de hace aproximadamente 20 años, por ahí Algo más o así, más o menos, menos. y hemos convivido muchísimo, más allá de lo que se dedique cada quien de su profesión, Claro, eso no tiene nada que ver, pero sí tengo que reconocer que eres una chingona y que algo hay en algo ti. trae. Sí, 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 eso la verdad más allá de que yo crea o no, si tienes algo que está muy cabrón y que una de las cosas que yo ya tenía ganas de platicar contigo, que es el tema de hoy que vamos a hablar específicamente, que es el exorcismo, porque tú has hecho exorcismos, Los trabajo. lo has trabajado
lo trabajo fuertemente porque dentro de mi profesión, pues tenemos la posibilidad, ¿no? Mira, tenemos la posesión como tal, la superposesión y lo que es, pues lo que mucha gente en momentos se podría decir que es una fantasía. Los doctores lo llamarían una psicopatía. Ujú, Entonces, lo interesante de esta profesión es que hoy te puede llegar a alguien para que le hagas una limpia, pero dentro de esa limpia, pues se le meten todas sus ideas, se le meten todas sus situaciones y de allí tú tienes la responsabilidad de definir. ¿Es un exorcismo? ¿Es una superposición? ¿Es una posesión? Y es una cuestión psiquiátrica o psicótica, ujú. ¿no? Entonces, es un tema para mí apasionante porque dentro de los años que llevo ya en este medio, que son veintitantos, nos conocimos cuando yo casi empezaba en Mm, esto, en pañalines casi. Entonces, ha sido muchos años de aprendizaje en donde he tenido que leer, ujú. claro, y tienes que estudiar. Quien quiera meterse en este mundo de la magia y meterse porque nada más puede leer la mano, leer las cartas o dar el chiripazo, pues déjame decirte que se equivocan. ¿Hay chiripazo? Sí, hay gente que es chiripa, hay gente que es chiripa. Ahorita nos vamos a ir platicando de eso. ¿Qué es un exorcismo? Bueno, mira, vamos a empezar por el primer contexto. Ujú, Vamos a explicarle a la gente cuándo nace el ujú, exorcismo y quién lo comienza a trabajar. El exorcismo se empieza a manejar, el primer exorcista de la religión católica es San Benito Abad, ¿no? Este que se pusieron tan de moda las medallas con la ujú. encíclica y bla, bla, bla. Este primer exorcista es del año 480 después de Cristo. Él nace en Nurcia, en Italia, y después se vuelve religioso, teniendo una hermana gemela, que también escolástica se vuelve una figura santificada. Los dos fueron santos o son santos. Pero él se encuentra en su primer exorcismo cuando él se va a una cueva y en esa cueva se encuentra con la tentación del demonio. Lucifer se le acerca. Entonces, de allí él le hace todo lo que es la fórmula de cómo viene el exorcismo. Tenemos a San Cipriano, que en un tiempo fue devoto primero de Lucifer, después se hace religioso, después vuelve a hacer otro relajo con Lucifer porque se enamora de una mujer religiosa, o sea, de alguien que iba a misa. Hay mucho dentro de la historia en el catolicismo del exorcismo y es algo que se rasca poco por el miedo que puede haber a esto. Sin embargo, es algo normal y natural. Nosotros habitamos en un plano terrestre en donde existen varias dimensiones y en la dimensión más baja, en aquella dimensión que pocos escuchamos o pocos vemos, existen entidades, tanto entidades que nunca encarnaron como entidades que encarnaron. Y los que encarnaron en ocasiones se quedan tan enojados por irse que comienzan a hacer pillerías. Y los que no encarnaron muchas veces quieren saber qué se siente tener cuerpo. Como nunca lo vivieron, quieren saber qué se siente tener ¿Es cuerpo. esto que decimos almas en pena? No, no ¿Más o podrían menos? ser las en pena. Las en pena son aquellas que fallecen y no pasan del umbral por sus propios Okey. pecados, consideran que existe un purgatorio y son los que andan purgando. También existen esas almas que les gustó tanto el Schopenhauer, el daiquiri, el cigarrillo, Nada más porque ahorita no estoy tomando, ¿eh? O sea, que sí voy a quedar. el sexolín, la riña, el Ujú. pleito, la vanidad, que los dejan anclados a este plano terrestre, lo que llamamos la tercera dimensión, que se supone que habita en esta parte de la altura de nuestras cabezas. Entonces, estos son mucho más fáciles de convocar. También tenemos los demonios, aquellas legiones del reino de Lucifer, Satanás, Lucifer y Luzbel. Son tres personas totalmente distintas. Si uno hace una cosa, otro hace otra cosa ¿No las puedes y otra es otra explicar? cosa. Sí, cómo no, pero entramos al punto del satanismo. Es otra rama, Es otra rama. que no tiene que ver con el exorcismo. Sí podríamos decir que es tal vez Okey. el que nos origine, la rama de Ujú. exorcizar. Sin embargo, muchas veces la gente piensa que alguien satánico es alguien totalmente malo y tiene más valores que un mismo católico o que un mismo religioso de cualquier índole. Danos un ejemplo. Mira, dentro de el satanismo tiene su propia Biblia. Quien hace el satanismo, ahorita no recuerdo su nombre, no venía preparada para Ujú, esto y la verdad la biblioteca está muy ujú. Sí, saturada. sí, sí. Sin embargo, el que construye la iglesia de Lucifer o la iglesia satánica es un hombre que estaba enojado con el catolicismo, muy enojado. Y más enojado porque enfrente de su terreno, pues tenía alguien que había hecho una iglesia.
Entonces él se enoja y construye su propia iglesia. Imagínate en aquellos tiempos, 1940, 1930, ver a unas mujeres en túnica, en cueroles, Ujú. los hombres rapados, porque el líder iba así con la cabeza rapada, y tocando un órgano estridente, bajo, y todo era para fastidiar a la iglesia que quería que se fuera de aquel predio. Pero él establece dentro de la Biblia satánica un decálogo que cuando tú lo lees entiendes muchas cosas. Por citar uno dice, malditos los que lloran, malditos los que sufren, malditos los pobres. No, Mm, ya nos chingamos todos. Pero es que tiene razón, son estados humanos que si tú vives en el estado de la víctima, todo el tiempo estás Ujú. en esa situación. Y créeme, no estoy en contra de ninguna religión porque yo tengo mis ideas, respeto todas. Sin embargo, vas por las religiones y vas viendo mucha gente que vive en ese estado de pobreza. Ay, si Dios lo permite. Ay, si Dios lo da. Pero eso tiene mucho que ver con el dogma, ¿no? El dogma de fe es otra cosa. Lo dogmático es creer en lo que no tocas, en lo que no ves, en lo que no Pero mucha concibes. gente lo concibe como a lo religioso. Se vuelven dogmáticos a la religión. Ah, claro, pero más que dogmáticos a la religión, se vuelven dogmáticos a lo que les dicen, Ujú, a lo que hacen. Entonces, dentro de estas diferentes potestades, Satanás, pues, es el papá de los papas. Este cuate es el que tiene un ejército, así como tenemos a papá Dios, ujú, ¿no? También tenemos a este cuate que también tiene a su séquito. Como papá Dios tiene a sus ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, potestades, beauties y ujú. los sofamín, Lucifer, Satanás, tiene a su grupo de gentes. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar en la Biblia que se dice que Luzbel se vuelve Lucifer por Ujú. rebelarse. Sin embargo, la energía de Satanás y Lucifer es totalmente diferente. Lucifer es aquel que se presta para probar al hombre en base a la tentación y que en esa tentación venga la corrección de su acción ¿El y pecado regrese. original No, el pecado original se de Adán y maneja Eva? es que aquí estamos mal. ¿Esa sería la diferencia Así es. entre Lucifer y Satanás? Y lo que pasa es que Lucifer se forma por un pleito que hay en el cielo Ujú, para ver quién va a ser el conductor a las almas al divino creador. Y entonces aparece Luzbel, ujú. que pues era la luz bella, aquel que estaba por encima de Jesucristo, ni Ujú. siquiera tenían idea que Jesucristo iba a ser quien llegó a ser. Entonces se cuenta que en este consejo, Luzbel le dice al Padre, Padre, yo voy a ir por todas las almas, te las voy a traer a ti, pero la gloria y la honra será para mí. Como que eso estaba medio raro, ¿no? Ujú. Y entonces sale Jesucristo y dice, no, Padre, yo te traeré todas las almas y la gloria y el renombre será para ti. Y entonces, pobrecito Luzbel, por su gran idea Ujú. magnífica, Pero no quería empresario, participar. pues lo mandan fuera. Y detrás de él se van una legión de ángeles caídos, por eso se llaman caídos, se van detrás de él, pues diciendo, tienes razón, si tú vas a trabajar en pro y para, pues tienes derecho de que recibas algún beneficio y lo siguen. Estos amigos que siguen a Lucifer son los que en momentos nos llegan a hacer maldades, los que se llegan a presentar, los que llegan a hacer apariciones de vírgenes, que llegan a hacer apariciones de Jesús y también quienes llegan a hacer esta parte que queremos hablar, que es el exorcismo. Entonces, es muy interesante definir los tres Ujú. poderes. ¿Por qué? Porque Satán es el papá de la perversión, Satán es el papá de los pecados, Satán es el que viene y dice, ah, sí, a ti te gusta el licor, pues vénganos tu reino. La oportunidad disfrazada del diablo, yo siempre la llamo así, ¿no? Porque Ujú. tú llegas a una fiesta, no iba a haber licor y llega por ahí el descarriado y trae licor y ahí se vuelve loco el changarro. Satanás, Luzbel, ¿sí? Que es Lucifer. Y bueno, pues ahí el diablito. El diablito es como aquella energía que quedó de todas nuestras maldades, que las acarra cualquier entidad y nos pone a trabajar La con él. pelusa. Sí, sí, lo que sobra, ¿no? Entonces, siempre o al menos yo, hablo por mí, hemos confundido a estas 3 personas con una sola. Así es, y O tienen sea, tres diferentes. relacionamos la maldad con estas 3 personas. Pensamos que Lucifer, Satanás y el diablo son la misma persona, pero No, bueno, o la misma figura, pero no. nada que ver. Ajá. O sea, yo te puedo decir que Lucifer es bellísimo. Así como lo pasan en la serie, de verdad esa serie de Lucifer está documentada perfectamente bien. ¿Por qué? Porque Lucifer tiene su legión de gentes, así como el papá Dios
tiene a sus ángeles, este cuate tiene sus comisiones, aquellas son comisiones angelicales, estas son comisiones generales, capitanes, soldados, todos los grados que hay en la milicia los tiene Lucifer. Y dentro de ellos está un Santanicha, está, ¿qué te gusta? El rey de las moscas. No voy a decir los nombres de ellos para no meterme en broncas. ¿Los podrías invocar ahorita al nombrarlos? Pues es que siempre están atentos Ok. a ser Es buscados. como Beetlejuice, Beetlejuice, Sí. Beetlejuice. Sí, ellos siempre están atentos a ser buscados y más que nada porque su misión, básicamente su misión increíble es ponerte a prueba para que acabes regresando al divino creador. Aquellas personas que hacen ese supuesto pacto de venderle el alma, pues la neta no se la vendieron a ellos, se la vendieron a su propia psicopatía, a su propia locura. Porque al final del tiempo, sí, ahorita se dice que estamos en tiempos de Satanás. Claro, le tenían que dar su tiempo de reinado al muchachito, ¿no? Hizo suficiente también poner el equilibrio del bien y el mal, el yin y el yang. Si él, si él no se hubiera aventado la bronca de decir, quiero ser empresario de esta Ujú. manera, nosotros viviríamos en un mundo de peace and love, de madreselvas y heliotropos. ¿Y no se supone que eso es lo que busca Dios? No tanto. Es que tendríamos que hablar de temas muy profundos desde Anunnakis, reptilianos. ¿Quieres que lo dejemos para otra ocasión para seguir con Me el exorcismo encantaría y no extendernos. extendernos Sí, en sí. eso y no confundir más, ¿no? Es que sabes que hay cosas muy interesantes por hablar, que tienen muchos años de haberse descubierto, sin embargo, no se nos había dado la fórmula de hablar. Yo por eso me denomino como una experta en las artes místicas y en las ciencias ocultas, Ujú, porque me he dado a la tarea de decir, bueno, ¿y por qué un exorcismo? ujú. ¿Y por qué en este ser humano se metió el chamuco y en aquella persona que estaba deseando ser chamuca, contactar con el chamuco, no la pelaron? Ujú. Explícame cómo primero yo creo que para entender un exorcismo, cómo se le mete a una persona y por qué. Ok. Va a pensar la gente que es por sus bajas ideas o por sus pecados. Ujú, No, yo he tenido historias, es más, mira, vamos a connotar esta parte. En Westminster, que es una iglesia muy grande, una catedral en Inglaterra, en algún momento se metió el chamuquito a la guarda a hacer su parranda y poseyó a todas las monjas y poseyó a todo mundo. Y aquellas andaban en cueroles, ¿no? Y se dan cuenta que en Westminster todos los sacerdotes que estaban allí recluidos, monjes, etcétera, no habían sido tocados, no habían sido atentados. Y ¿tocados a qué te refieres? no los habían poseído los Okey. demonios, no habían andado haciendo loqueras, de Ujú. encuerarse, de Ajá. o sea, las locuras que puede pasar cuando un Los pecados espíritu del es ser humano. tentado. Sí, claro, los 7 que consideramos Ujú, pecados, ujú. porque ya hablando de cosas más profundas, pues no hay tal, Después ¿no? hablamos de No los hay pecados tal. capitales. Claro, Órale, va. es que no hay tal, Okey. pero bueno, es como tú lo concibas. O Ajá. sea, quien vea hoy esta entrevista va a decir: "No, esa Clau de veras está bien volada". Entonces, ¿ya la libré con la lujuria? Sí, es que dependiendo a qué nivel la vayas a llevar. Lujuria, lujuria. Pero hay Hay niveles, niveles. hay Okey, niveles, después ¿no? hablamos de eso. El que se lleva el nivel de la lujuria al nivel más chiquito, más pequeñito, Ujú, pues ahí sí ya se pasó de gandalla, ya no es lujuria, ya este cuate ya está con una psicopatía muy cruel, ujú. con un daño Sí, mental porque muy tiene mucho canijo. exactamente, eso te iba a decir, los estados mentales, ¿no? Y el Claro, poder de la mente. Pero bueno, después mira, ahorita está platicamos muy eso. de moda decir que ciertas artistas están comiendo nenes para poderse nutrir y volverse más jóvenes. No, hombre, hay una vitamina que se llama NAD, que está al alcance de mucha gente que tiene la oportunidad de gastar o de invertir ese dinero, y es lo que las está rejuveneciendo, no es esta parte. Sin embargo, sí tenemos una energía que reclama los baños de sangre, ¿no? Los baños Okey. de blood. Pero eso ya es algo más Sí. profundo y que tenemos que platicarlo primero para que Ujú. no nos vayan a censurar, porque acuérdate que en muchos medios todavía son como muy Persinadas. persinoches Ajá, o muy cuidadosos de que no diga tal palabra cuando hacen cosas peores. ajá. Porque lo hay, Sí. ¿no? Pero bueno, entonces, volviendo a este punto, Ujú. todo lo que tiene que ver con la relación para que te posea un chamuco, una baja energía, un bajo astral, no es tu cabeza, sino cómo esté tu cabeza. No son los pecados, sino cómo esté tu cabeza de frágil. Si la persona todo el tiempo está, todos aquellos fanáticos, ya vieron una pelucita, están embrujados, ya se oyó un ruido, ya le salió el fantasma, esa gente es muy vulnerable. Esa gente que tiene la autoestima bien baja es muy vulnerable, es la que más es tocada por las entidades.
¿Y por qué es tocada por las entidades? Porque le van a pegar una bailada y se van a pegar una divertida con esa persona. Y no una vez, sino 1000 veces, hasta que la persona acuda a hacerse un real exorcismo. Déjame decirte algo, yo tengo clientes que los hemos exorcizado 10 veces Ujú. y a la 12ª que regresan vuelven a exorcizarse. Y entonces allí determinamos que no es exorcismo, es una psicopatía. Ok. Esa persona ya le gusta, quiero ese animal. Porque tuve a alguien que se agarraba de la silla y decía, quiero ese animal, quiero el comedor. Ajá. Y realmente no estaba posesionada la persona, lo que quería era que los hijos le Atención, compraran. Quería atención. Psicológicamente estaba necesitada de pero atención. ya no tenían nada. No, no tenía, porque no correspondía, no reaccionaba a los comandos que se tienen A que ver, dar. entonces está diciendo que ahorita hay que tener energías muy bajas y estados mentales muy bajos, en, Energéticos. energéticos para que pueda entrar el demonio. Así es. Como esta persona lo invocaba o no se le metía de ninguna manera, si fue una primera vez y le tomó gusto y después lo estuvo Exacto. invocando. Hay gente que tiene un primer acercamiento Ujú. y después, como ve que ya la familia se puso en terror, lo empieza a coaccionar. Y bueno, déjame ¿Se decirte, puede? sí, claro, y déjame decirte que los espíritus se le quedan viendo como diciendo, otra vez, no, ya no nos gusta el juego contigo. Ya no se le arriman, ya no se le acercan y esa persona lo que está haciendo es su psicopatía, Ok. ¿sí? ¿Cómo ahora tú identificas esa parte en la que sí tiene un demonio? Porque yo investigando un poco me di cuenta que la Organización Mundial de la Salud ya también está investigando sobre este tema. Te Ujú. digo, te soy honesto, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ahorita no tiene como el mejor... Desde lo que pasó con Covichucho, Ajá, ¿no? exactamente, ¿no? Todos lo sabemos, o sea, literal, todo el mundo sabe que Sí. ahorita es una basura la OMS. Pero bueno, si hay estudios y ellos dicen que sí sucede algo. ¿Tú cómo te das cuenta cuando una persona tiene un ente adentro maligno? Mira, Personalmente. hay gente que nos llega muy enferma de situaciones tipo cáncer, lupus, y esto es una superposesión que la puede mandar un buen hechicero, un buen brujo, ¿sí? ¿Y qué se hace? Se convocan a esas entidades de bajo astral, se convocan a esas entidades que fallecieron o estuvieron enfermas de esa misma situación y se le implantan a la persona. Esto se llama un implante. Ujú. Y ese implante, ¿qué hace? Pues que la persona vaya en detrimento. También podemos implantar para el dinero, también podemos implantar para el amor, para todo. O sea, tú no sabes todo lo que se Ujú. puede hacer. Tú te vas a un panteón y le dices, todas aquellas almas de mujeres que fallecieron y hombres que fallecieron sufriendo por amor, come with me, go with me y O sea, vamos a hacer ¿puedes parranda. reclutar Ah, sí, fantasmas claro, y a todos los que tú quieras, ¿eh? Y de van, cualquier tipo? y van. Sí, claro, claro, van. ¿Y esos son los que entran? Y esos son los que entran. O sea, no estamos hablando en un exorcismo de una posesión precisamente de los que hablamos ahorita de Satanás, de Lucifer, de ese tamaño. Puede No. ser cualquier... Cualquier entidad que se quedó con ese dolor. Yo te lo decía en un principio, aquellos que se quedan con el gusto del how are you, los que se quedan con el gusto del cigarrillo, los que se quedan con todas sus situaciones humanas. Ujú. Mientras están esas situaciones humanas en ese espíritu, que es el que se llama, no se ha alcanzado a desprender, no ha alcanzado a entrar al punto astral. Ahora sí, cuando decíamos de las almas en pena, Exactamente, esas son las almas en pena, correcto, ¿sí? entonces se te puede meter un alma en pena Sí, la podemos y convocar. tú lo puedes, y eso es lo que genera un exorcismo. Podría generar un exorcismo. ¿Cómo un alma en pena o que no tiene como esta preparación del mal, que podría ser de Lucifer o de Satanás, cómo sabe que se le puede meter? No es como la película de Ghost, Claro que sí, tal cual. tal cual, tal cual. O sea, estas películas que salieron en el 88, Ujú, 89 y 90, que son Ghost, Visa en el Paraíso, Hecho el Paraíso, todas esas que nos hablan de los espíritus que andan divagando, nos ayudan, nos cuidan, los ángeles, etcétera, fueron hechas por videntes en ese momento. Y entonces los espíritus te dicen qué hacen y cómo lo hacen. Entonces, por ejemplo, los que ya fallecieron, que se quedan con una cuenta pendiente, con un coraje. Vamos a poner algo que es muy fuerte. ujú. Una persona que fallece, ¿qué te gusta? En un atentado. A alguna persona que se la llevan, la toman, la raptan y en ese momento fallece por sus captores, se queda con ese coraje. ¿Por qué? Porque el umbral no está abierto.
No es como te lo pintan en las películas, ya tú te mueres y se abrió el umbral, pásale. No, no, ¿Cómo es? no, no, no. Allá arriba hay quien lleva una agenda y quien dice, pues si todavía no te tocaba, ¿qué haces aquí? ¿Tal cual? Tal cual. ¿Qué es San Pedro o quién? ¿O algún ángel o...? Antes de San Pedro están varias entidades, Ujú, lo que se conoce como la Santa Muerte, San la Muerte o el Señor de la Muerte. Todos estos tres son de diferentes maneras, ujú. vestidos de diferentes maneras y cada uno de ellos tiene una potestad y una facultad. No hacen lo mismo. Sabes, el mundo espiritual es muy listo. Todos hacen una función diferente. Aquí no hay de que yo le copié a Klaus y quiero ser bruja. No, no, no. Aquí tu función es llevarte a los espíritus y dejarlos en la puerta. ¿Te acuerdas que en la mitología está Cancerbero, Ujú, claro. no? El que El los que cuida la pasa, entrada al cuida infierno. y es el malvado, El perro de ¿no? 3 El perro de cabezas. 3 Ujú, cabezas. Bueno, así todos están. La mitología no está despegada de la espiritualidad. Nada de lo que nosotros leemos está despegado de la espiritualidad. Sin embargo, muchas cosas están manejadas para que tengamos una idea muy cerrada, muy bloqueada, y de allí nos cueste mucho trabajo la ascensión. Es de allí que tantos espíritus se queden atorados y no puedan llegar. Fíjate, cuando te hacen entender que existe un pecado capital, aquel que se muere sin la confesión, sin la extrema unción, sin que el padrecito le diga nada o la religión que llevaba, pues el espíritu está estrujado, no sabe qué show, no sabe para dónde ir y entonces él está esperando que alguien le dé la extrema unción, que le dé la unción de los enfermos, que y como no se la dieron, ¿para dónde va? Si te dijeron que es la llave para entrar con San Pedro. ujú. Ujú. Entonces, okey, No, no, dígame dime. usted, dígame No, no, usted. no, dime, estoy entradísimo. No, sí, sigue, continúa. No es lo mismo un espíritu que tuvo la oportunidad de caer, un ser humano, que tuvo la oportunidad de caer en el hospital, y entonces que por su degradación física, la familia diga: "Bueno, nosotros somos católicos, somos mormones, somos cristianos", que vengan y hagan los ritos correctos, a aquel que se muere sin eso. Aquel que se muere sin eso, se la pasa divagante, se la pasa confundido, no tiene claridad. Y son esos espíritus que están enojados, los que tú has estado llamando, ay, como los espíritus en pena, las almas en pena. Ya alguna aquí anda dando ¿Sí? lata, sí. ¿Por qué? ¿Qué sentiste? Y se siente como que te jalan, como que te empujan, te mareas, entras y sales a una dimensión. ¿Hay una dimensión aquí? Siempre, Se puede abrir una dimensión para invocar espíritus? sí, ¿Cómo se hace eso? no. Yo quiero saber, es que El quiero... mejor mago no revela todos sus secretos. Aquí no nos está viendo nadie, no estamos tú y yo. No hay nadie más. Mira, yo creo que son llaves que podríamos compartir, sin embargo, la responsabilidad de cómo alguien ocupe esa llave va a ser mía y va a ser tuya, un 50-50. Yo por eso soy muy cuidadosa. Podemos abrir todas las llaves del mundo, sin embargo, no sabemos quién nos está viendo y Explícame cómo la va a entonces ocupar. qué pasa en esa llave. Cuando abres ese portal, ¿qué ves? Ok, Tú que lo has hecho. cuando hemos tenido que convocar estas entidades, porque yo lo dije desde el primer video y no me voy a hacer de la boca chiquita, cuando hemos tenido que invocar esto, entras al lugar donde está esa entidad. Ujú, donde su mente lo tiene. Pero ¿es un portal que abres para alguien en específico o a ver qué te encuentras? No, cuando se tiene que trabajar para alguien en específico, Ujú. se abre. Y casualmente se presenta aquella entidad o aquella energía que tiene lo que estás buscando para esa persona. Supongamos, estoy buscando para esa persona pobreza. Y se va a presentar esa entidad que se fue en pobreza. Y no hablamos de pobreza económica nada más, sino desde pobreza moral, pobreza espiritual, pobreza emocional. Se presenta y cómo son los lugares que construyen los espíritus. Hay una película que se llama Más allá de los sueños, de Robin Williams, y lo presenta tal cual es. Yo me acuerdo que cuando leí La Divina Comedia en la secundaria, es de mis obras literarias la que más puedo amar, porque describe los 9 Sí, cielos y los 9 infiernos, ajá. como son realmente. Y Más allá de los sueños lo toca y lo toca de una manera muy clara. Más o menos voy diciendo cosas Ujú. para que se puedan documentar, verlo y Sí, entender el que no mi ha leído La postura. Divina Comedia, altamente Y recomendable. increíble. Se entienden muchas cosas. Sí, claro, Sí, Dante Alighieri, sí. yo creo que él tenía una llavecita para andar abriendo allí, investigando. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me ha tocado abrir esto, he encontrado espíritus que están muy tristes, muy molestos por cómo sus familias les están rindiendo esa despedida. Hay espíritus que dicen: "Yo fui muy canijo con mi vieja, me la sonaba cada 15 días, cada 8, no les daba de comer y hoy soy el bueno de la familia, a mí no me tengan en ese lugar".
A mí no me pongan así. Muchas veces pensamos que al partir de este plano, al entrar a ese lugar, nos dignificamos, nos santificamos y no, el espíritu se va con lo que es. A mayor conocimiento, mayor condenación. A mayor información, mayor responsabilidad. A mayor dificultad en tu vida, mayor miseria. Entonces los espíritus van creando un espacio donde habitar. Y esos espíritus muchas veces los llegas a encontrar en una dimensión fría. No te puedo decir que sea como la Antártida, no, son cubos de hielo, lugares que ellos conciben como el Hades. Y el espíritu está tan enojado porque no concluyó tal o cual cosa que te dice, yo voy, pero tiene muchos millones, no me importa, yo lo hago pobre de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque yo no supe construir esa riqueza, porque yo no la tuve. Así es, abrir un portal y ver esas cosas. Sí. O sea, no es más allá de lo que podemos ver, sí, con los ojos normales, comunes y corrientes, sino es más una cuestión emocional. Tú creas tu propia cabeza. Es tu percepción y cada persona puede abrir su portal y verá cosas diferentes o iguales a la otra. ¿Cómo es eso? Yo creo que cada uno, tal vez si te refieres a mis compañeros en este trabajo, No, 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 no. O sea, no. una persona Ah, común y okey. corriente. O sea, tú abres el portal para que fulanito de tal entre y pueda revisar lo que tenga que revisar. Ujú. Y después le abres otro portal a mí para que yo tenga que revisar lo que es el mismo y es echarse un clavado a un océano para encontrar lo mismo o cada quien tiene Cada su... quien va a hacerlo, cada quien va a hacerlo. Es como cuando hacemos la hipnosis. En la hipnosis tú vas a O sea, aterrizar de las mis propios cosas, miedos y mis tu propias miedo, carencias, tu mis felicidades, es lo cabeza. que voy a ver. Exacto, es lo que tú vas a ver. Eso es a lo que se le llama el infierno, ¿Qué que tanto tú vas a entonces estar sobre de ti mismo, ¿Qué tanto entonces la educación y la cuestión mental depende para que entre un ente en nosotros? mucho. Mientras más preparado estés, a lo mejor tu mente está más capacitada para decir, eso no existe, eso no es así, no me va a pasar. No, sí se puede. O sea, aquí ellos no distinguen, las entidades no distinguen si estás educado, si eres el más inteligente, si estudiaste en Chalala de Poli o si no tuviste escuela. Estoy diciendo en educación, a lo mejor me expresé mal de educación emocional, mental, No les importa. nada. Puedes Agarra ser el parejo. más centrado del mundo y tener este atentado. Ok, bueno, ¿Y creo cómo te que pusiste, cómo te acercaste? Porque tuviste una debilidad que le llamó la atención a esa entidad y esa entidad se te coló. O bien tienes un brujo, un hechicero que le están pagando porque te atormente, ¿sí? Lo hablamos la vez pasada. Hay gente que va y nos dice, mátalo. ujú, Ujú. Ah, ¿cómo quiere que se caiga de la azotea? No, lo quiero de a poquito. Entonces, de a poquito es como consigues quien lo esté torturando, ¿sí? Yo he conocido gente muy enferma, que después de un exorcismo, después de una sanación, se les quita todo, todo. Y se les quitan esos, ¿cómo identifico? Cambios de carácter, cambios de olor corporal. Cuando tú estás haciendo el exorcismo, las entidades nada más responden al latín. Es mentira que vamos respondan al ahorita español. a ese proceso. Dale. Explícame cómo es un proceso. Ahorita ya tenemos una idea más abierta del por qué podría pasar, con quién, cómo y todo este rollo. Explícame cómo es el proceso de hacer un exorcismo. Muchas veces pensamos que es ponerte la sotana, ¿no? Y ponerte la estola. Sí, porque no hemos hablado nada de religión, Así es. ¿no? Porque Yo no se ha dado, pero ahorita lo tocamos. religiosamente tendrían Ujú, que tener la investidura sacerdotal. ujú. Y créeme, yo dentro de este trabajo, pues tengo clientes sacerdotes, monjas, rabinos, pastor, etcétera. Todavía ningún testigo de Jehová. ¿Por qué te ríes? Pues porque ellos tienen muy bien cimentada su idea y no se acercan a esto. Ujú. Sin Sí, no embargo, creen en todos los demás, santos no, no, y no, es nada. súper, ¿no? Ujú. Y mis respetos. Sí, 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 Para claro. cada uno mis respetos. Sin embargo, en algún momento de mi vida yo le dije a un sacerdote, oye, tú que me quieres tanto, pues regálame tu estolita, ¿no? Para cuando yo esté haciendo el exorcismo. Y me dijo, mira, mija, lo sabes hacer natamente. ¿Y cómo empiezas un exorcismo? Esa persona que está siendo torturada, atentada, lastimada, lo primero que hace cuando reconoce la energía superior, empieza a insultar, a ofender. Gente que no dice ni un pi, ese día se descoce con un pipiripao, pa, 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 para, pa, pa. Gente que no sabe hablar más que el idioma con el que nació, te puede hablar en alemán, te puede hablar en inglés. Yo he tenido varias ocasiones de tener este trabajo
y tuve a alguien que empezó a hablar en un inglés perfecto. Entonces yo salí y le dije a la familia: "Oye, ya habla, qué bien habla, déjaselo", y me dijeron: "Es que él no habla inglés". Ujú. Era la entidad Sí, que se estaba dando a normalmente en esto comunicar. que, bueno, de lo que he visto, hablan en cualquier otro idioma que pudiera ser, ¿no? Que no precisamente sea el nativo. Con el que se dominan y con el que se descontrolan es con el latín. Ujú. Ajá. Pero entonces, ¿cómo lo vas haciendo? O sea, ¿qué preparas un lugar? ¿Llegas al lugar donde está la persona? ¿Te la tienen Mm, que llevar? fíjate que me ha pasado, tuvimos un caso de una chiquita de 15 años de edad, más chaparrita que yo, y cuando estábamos, haciendo una sanación con ella, pues quedó más alta que yo. En ese momento yo tenía un negocio, que era chaparrito el techo. Por ejemplo, alguien de 1,80 sí se raspaba la cholla. Esta chica quedó de ese tamaño, tocando las vigas de madera. Fue impresionante porque con un patadón sentó a alguien que era muy fuerte. No la podíamos controlar entre 4. O sea, fue algo increíble. Uno volaba por allá, otro volaba por allá. Yo me quedé viendo y dije: "Ay, que se acaben a mi equipo de trabajo, yo soy la que sé por Ah, dónde ¿llevas más entramos". personas? Sí, claro, tenemos ¿Cuántas? que llevar a nuestro equipo de trabajo, por lo menos te llevas a 3. ¿A ellas cómo las preparas? Ellas ya yo me voy dando cuenta de su fortaleza espiritual. Ujú, Vamos trabajando, ellas tienen que hacer oraciones. Hay una que se dedica a rezar desde el Padre Nuestro, Dios te salve María. Hay otra que se dedica a rezar otro tipo de oraciones que se aprenden en los libros de los templos trinitarios marianos. ujú. Y hay otra que nada más se dedica a decir luz, 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 luz. Y bueno, y pues yo que entro a hacer la loquera, ¿no? ¿Por qué yo entro a hacer la loquera? Porque yo soy el que hace que ese espíritu empiece a demostrarse. Porque les gusta hacer creer que no hay una posesión, que no está pasando nada, que la persona, esta chica que te hablo estuvo en un psiquiátrico, Ujú. estuvo internada en un psiquiátrico. Los papás estaban convencida junto con los médicos que la niña estaba psiquiátrica. Acabo de escuchar una entrevista con un psicólogo, no recuerdo el nombre, si lo recuerdo lo voy a poner aquí, en el que un profesional de la salud mental dice, a ver, yo he presenciado exorcismos, sé que existen, Sí. no todos, hay gente que sí tiene problemas mentales, Hay gente que lo hace hay- adrede porque no te puede decir una grosería de frente ajá, y se hace el poseso. y dice, pero si hay algo. Sí, Esto es lo que más a mí me impresiona, porque tú sabes que yo no creo, ya está de más decirlo, y varias partes en las que yo he investigado coinciden. claro. ¿Cómo fue ese exorcismo? Mira, primero, a mí como me habían dado el antecedente de que había estado en un psiquiátrico, yo dije, bueno, a lo mejor es la extrema necesidad de la familia de sacarla del medicamento, de querer tener un hijo normal, porque podemos tener a alguien que sea esquizofrénico, que ahora se le llama bipolar, podemos tener a alguien con personalidades múltiples. Tienes que leer, te tienes que documentar. Por lo menos a mí no me gusta eso de, no, sí, sí, si es una posesión, no, espérame, espérame, vamos a investigar Ujú, primero qué pasa. Puede ser una psicopatía, ujú. puede ser tanto trauma con los padres, que entonces lo esté reflejando así. Sin embargo, nosotros estábamos platicando, ¿eh? Ni siquiera estábamos haciendo todavía la sanación. ¿A ti te hablaron para ir Ellos o fueron a mi ok, consultorio en ese momento te cuando la yo llevaron tenía en persona? ajá, cuando yo tenía las Ok. consultas en físico, porque ahorita todo ya es online, salvo las limpias que estamos dando cada 15 días, con la ayuda del gran hermano Cuauhtémoc, es importante comentar. Sí, no, ahorita nos platicas sin problemas, claro. Entonces, me la llevan y yo les dije: "Bueno, déjenme checar primero qué tenemos, cómo es el caso". Y yo empecé a documentar, yo empiezo a hacer mi praxis, empiezo a escribir, niña de tal edad, ta, 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 y empezó a sentir la energía. Yo escondí imágenes, yo escondí santos, era un lugar que no tenía nada. Sin embargo, en la parte alta de ese lugar teníamos como un lugar para acomodar y guardar los santos y nuestras cosas. Empezó a sentir la energía y se empezó a enervar. Empezaba a decir: "Ya vámonos", y empezó con mucha alterarse, a ponerse, nerviosa. Y en eso se volteó y me dijo: "Tú no eres quien dices ser. Tú eres una chalalalalalalalala, bruja". Entonces, yo me volteé y le dije: "Claro, muy a tu servicio". Allí fue donde se alteró. Y, pues, mis gentes ya saben cuándo tienen que empezar a rezar, qué tienen que empezar a hacer. Todo es en silencio, ¿eh? No es de: "Ay, sí salve María", porque si no, No pues, es le esta dices a la no persona. es esta película del exorcista que vemos, no es tal No, no cual. es tal cual, no Ujú, es tal cual, porque
Bueno, ahí ¿Sabes? evidentemente, pues, es una película que tiene que vender, ¿no? Pero Pero es un aparte proceso más o es una menos. historia real, ¿eh? Ajá. Está documentada en la cégula demoníaca Ujú. de la Iglesia Católica, que es un libro que solamente tienen los Bueno, sacerdotes, la cégula demoníaca. o sea, los católicos, así que digas, confío en ellos, como para que si ellos lo dicen sea cierto, no son ya Fíjate ninguna que autoridad. sí, déjame comentarte que este libro yo lo he leído, yo lo Guau, conse me guau. lo regalaron, Yo y puedo escribir un libro y donde ser muy bueno. entiendo a dónde vas, pero déjame explicarte, este Estoy libro hablando sí específicamente confío. del catolicismo. De lo Yo demás, yo te creo, pero Tú sí, sabes yo que no todas creo las nada en mancias el catolicismo. espirituales para mí son de respeto. Sí, Tú, pero yo no. o sea, vamos, no creo ciegamente. Yo por eso soy bruja, porque yo siempre cuando estaba mi mamá me llevaba a los retiros espirituales allí en el Don Bosco, y entonces mi mamá estaba: "No, que tú rezas con fervor y bien". Entonces yo siempre estaba diciendo: "Espíritu Santo, si tú existes, órale, ¿no? Demuestra, Ujú. ¿dónde estás?". Porque si tú, Espíritu Santo, existes, entonces, ¿por qué hay tantos niños con cáncer? ¿Por qué hay tantos niños pobres? ¿Por qué hay tanta gente con hambre? Y riájalas, ¿no? Empecé a hablar en lenguas. Y ahí pasas un filtro, otro filtro, hasta que la autoridad dice, sí, sí, tiene el don de lenguas. Yo siempre he sido así. Yo todo cuestiono. Hasta cuando hago un trabajo, cuestiono por Ujú. qué salió, qué hice, cómo moví la diferencia, por qué a esta persona la tuve que trabajar de esta manera para Ujú, síguenos sanarla contando eso. y Ujú. por qué a esta persona de otra manera. Yo no soy crédula, no, tengo fe. Yo he aprendido a tener fe. He aprendido a tener fe en el don de la palabra. ¿Por qué? Porque si tú a una entidad le hablas como es, en la fórmula que es, esa entidad se dobla, se cae. Hay un nombre que es un nombre que no lo puedes mencionar ante las entidades, porque no lo soportan. Empiezan a temblar y se estrujan, Ujú. que es Yeshua Masaj, Jesucristo. Pero si tú dices Jesucristo, como que todavía, ay, siguen echando fiesta. Ujú. Sin embargo, dices Yeshua Masaj, que es el gran maestro, en ese momento la entidad se controla, se detiene. Tú dices Micaelus. Tiene hasta una imagen, ¿no? Como de un árbol. No, ese es el Es gran árbol de la vida del Benporat. no, 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 el árbol ajá, bueno, okey, está bien, estoy El confundido. hermano Yeshua Masaj ni siquiera es como nos lo Sí, pintan. he escuchado de él, pero no tengo mucha Y información. el nombre es dentro del judaísmo. Ujú. Ujú. Todo, todas las ciencias, cuando convergen para dominar a un espíritu, todas son perfectas, pero todas las dividieron para hacer que los seres humanos nos agarráramos del trompo. Yo soy católico, tú eres cristiano, yo soy La bruja, Torre de Babel. tú eres incrédulo, exacto, Ujú. ¿sí? Pero síguenos Además de los contando de la idiomas. niña, perdón, te No, no te interrumpí. preocupes, está perfecto. Ya sabes que yo soy un libro abierto contigo. Síguenos, ¿qué pasó? Entonces, ¿le empezaste a rezar, a orar? Le hice el comando en latín. Ujú. Y en ese comando en latín tenemos 2 oportunidades. El que no sabe latín se va a seguir haciendo loco. El que sabe latín va a empezar a tener una repercusión desde patear, morder, pegar, voltearse y decirte lo más impactante. Mi primer exorcismo, primer exorcismo a mí me impacta porque la persona se voltea y me dice: "¿Quieres que suelte este cuerpo? Dame a tu hijo el güero, que se llama tal". Tú sabes, mi hijo. Ujú. Y yo me quedé así, respiré. Le dije: "No es cierto, no tengo hijos". Y me dijo: "¿Tú te llamas?", y me dio mi segundo nombre. Allí dije: "En su cavernícola". Esto sí es una entidad, ¿sí? Cuando ellos ya están viendo que están siendo atosigados o atormentados por el rezo o por las oraciones, empiezan a buscar cómo torturarte a ti. Esa parte del exorcista, en donde al padrecito se le aparece su mamá, hijo, es clarísima, te lo hacen. Así, tal cual. Sí, te empiezan a tentar y te empiezan a decir, yo te doy dinero y no te suelto este espíritu, te doy tanto. Y te voy a decir dónde hay dinero. Y casualmente te llegan a decir dónde hay dinero porque en esa casa, en ese lugar hay dinero. En esta ocasión con esta chica no pasó esto porque estábamos en mi espacio. Sin embargo, ella empezó a hablar del papá, de la pareja del papá, que estaban a kilómetros, o sea, lugar lejísimos de aquí. Y empezó a decir, ella me mandó a tentar a la niña, ella me mandó a poseerla, ella me levantó en una oración con brujería para dañarla, porque no quiere que su papá le dé dinero. Y casualmente, yo no lo sabía, pero el papá no daba pensión alimenticia, el papá no quería ver a la niña, el papá la odiaba,
por esa situación que tenía de psicótica. Cuando terminamos, hoy te puedo decir que es una niña que va a la preparatoria, que es una niña normal, una niña educada, una niña que come, una niña que duerme, una niña que nadie daba crédito, alguien a quien injustamente la ciencia había encerrado en un psiquiátrico. Y hoy es una niña que está por entrar a la universidad. Guau. Y te lo digo y me brillan los ojos porque la sigo viendo, porque sigo sabiendo de ella, de su madre muy valiente, porque fue una madre muy valiente. A tales horas te necesito aquí, a tales horas te necesito que hagas esto. Y la mamá, aún sin saber, aún en su corta idea, hizo todo junto con los abuelos, junto con la mejor amiga que me la llevó, que es mi comadre. Y gracias a la unidad de tanta gente, esta niña hoy no vive en un psiquiátrico, hoy es una niña normal. Era una niña que se vestía de negro. Hoy es una niña que se viste todos los colores. Ujú. Y que el papá ya le pasa pensión y que el papá la quiere. ¿Eso tú invocas a Dios, Sí, claro. a un poder supremo o específicamente a Jesús o al catolicismo? Bueno, porque Nos entiendo dirigimos a ajá, que nada más el judaísmo, el cristianismo y el islam son los que reconocen el exorcismo como tal. exacto, como O una sea, otras existencia. religiones no lo hacen. ¿En quién te enfocas tú para...? Digo, al En final de cuentas en estas religiones es casi lo mismo con sus variantes, ¿no? en las 3 esencias que Ujú, acabas de mencionar. ujú. ¿Y por qué las manejo como esencias? Porque todo lo que es tocado por el hombre, lamentablemente, siempre es perjudicado. Sin embargo, dentro de cada esencia hay una verdad, dentro del cristianismo, dentro de cada una de esas esencias hay una verdad. Está en ti encontrarla, está en ti diferenciarla, está en ti absorberla, está en ti manipularla. Entonces, todo lo que toca el hombre por el ego de, ay, ve cuánto pueblo tengo, cuántos bailan, cuántos cantan, pues la gente perjudica las ciencias, las esencias. Sin embargo, esas 3 esencias que acabas de mencionar tienen mucha verdad sobre el exorcismo. Entonces, convocamos al hermano mayor Jesús, como lo concibas, con el nombre de Yeshua Masaj. Después lo convocamos a San Miguel Arcángel como Micaelus, porque Micaelus es el único que tiene la potestad para romper al demonio. Sin embargo, nos presentan una imagen de San Miguel Arcángel con la espada flamígera pisando al demonio. Bueno, él tiene una potestad, más no para sacarlo. Él no tiene la llave para abrirle la puerta y decirle, lléguele al inframundo. No, Ujú. él no Nada le tiene pone esa su llave. madre, pero no se lo lleva, ¿no? Te lo cansa, Ujú. ya te lo entrega cansado y ya vienes a trabajar, ¿no? Tienes esta fuerza y tienes otra fuerza impresionante, que es María Santísima, la Madre de Jesús. No se invoca a Guadalupe, no se invoca a la Virgen del Carmen, porque la verdadera fuerza, y eso en varias esencias dicen, no, pues es que ella es María, la que gestó a la divina luz. Ella es la que tiene la potestad. Entonces, cuando tú llamas a estas 3 potestades, a estas 3 fuerzas de elevación en 33, de elevación en 99, te dan todo el poder para poder ayudar a esa persona, para poderla sacar. ¿Qué se hace con ese espíritu que se queda? Se le da la luz obligadamente, quiera o no quiera, sea de allá abajo, o sea, que anduvo aquí en la tierra y no se quiso ir. O sea, ya no se queda ahí, No, digamos. O pues sea, tú le imagínate, tienes que dar el camino. le damos el Es camino. parte del proceso. Es parte del beneficio que tenemos. Abrirle la puerta. ¿Por qué? Porque si lo dejas aquí, ya tentó a una niña, ¿cuántas más? Ya amoló a un ser humano poniéndolo en cáncer, en diabetes. ¿A eso se refleja el mal en enfermedades? Sí, sí. Cuando hay una persona que está muy cundida de larvas energéticas, de demonios, de bajos astrales, su salud se ve mermada. Es más, te puedo decir que a mí me ha tocado encontrar gente que era con muchas adicciones y nos damos cuenta que tenía una entidad que le estaba, no un demonio, pero sí un ser que no pudo elevarse, ese ser lo estaba Clau, molestando. ¿qué pasa cuando no es efectivo el exorcismo con el Imposible. humano? O sea, ¿no ha habido un caso en el que muera la persona? No, no, Ni no, no, uno. no es su permiso. No, 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 no. Mira, conforme va pasando el tiempo, la entidad va aprendiendo tanto de ti que puede hablar como tú, que puede caminar como tú, que puede decir lo que tú. Sin embargo, ciertos alimentos van a ser de su predilección. Hay gente que le gustaba la carne bien cocida y empieza a tomarla sanguinolienta, sanguinolienta. Hay gente que no le gustaban las cosas crudas y comienza. O sea, o que no le gustaba el alcohol, o que en su vida se había metido siquiera un cigarro, comienzan a cambiar.
esa entidad empieza ya a tener, por eso se llama posesión, porque termina de habitar en el cuerpo. Sin embargo, no es su derecho quedarse en ese cuerpo. Si es una posesión que lleva enfermedad, si llegan muy tarde ya, pues muchas veces ya no podemos sacarlos o dejarlos al 100% sanos. Se pueden quedar en un 80, en un 70. Pero cuando llegan a tiempo, podemos dejar a la gente apta, completamente apta. Pero no ha habido un caso en donde una entidad se quede morando. No, no aguantan, no O sea, aguantan. se va, pero físicamente la persona queda dañada. Sí, puede quedar gente lastimada. En ocasiones me han tocado gente que se hace el famoso curting, Ujú. ¿no? Y entonces allí sí, pues ya como le quito las marcas, es imposible. Sin embargo, hemos tenido gente que la hemos exorcizado y rejuvenecieron, ¿eh? ¿Cuántos exorcismos has hecho? Nunca he tenido la curiosidad de Ah, tomar para vos. cuenta, pero empecé con mi primer exorcismo en el 2000 y por lo menos, ahorita en las limpias que acabamos de tener de hace 15 días, tuvimos una superposición, algo loco, algo que la persona hizo, que como ya la habíamos tratado, pues ya la verdad sí dijimos, a ver, ya, esto que traes no es, sal. Pero yo creo que he hecho más de 100, o sea, se supone que en el catolicismo hay quien, los monjes dominicos y los jesuitas son los únicos preparados para realizar este ritual, por eso es tan difícil que en Roma, un caso O sea, hay una así, que preparación, llega a ¿no? una iglesia, sí, que Hay llega a una gente iglesia. especializada Oh, sí, sí, en el Vaticano para para el tratar exorcismo. esto Hay y gente que... documentarlo perfectamente bien. Ujú. Sin embargo, no sé por qué a mí me dieron esta potestad. ¿Eres de las pocas personas que hace exorcismos sin ser un sacerdote? Sí, Y sí, sobre todo como mujer. y como mujer. Y aquella ¿Y la persona, Iglesia Católica sabe que tú lo haces? fíjate que yo nunca he tenido la valentía de ir y decir, fíjese, no, sí, a quien tengo como conocido dentro de la iglesia, Ujú. sí revisó cómo yo lo hacía sin tener al 100% todavía los cánones y me dijo, lo haces muy bien. Y lo ¿Y haces a con ti quién una te enseñó? maravilla. La necesidad ¿De qué? ¿Necesidad de qué? de comer. O sea, lo haces por dinero. Podrías mentirte y decirte, ay, no, yo lo hago gratis. No, hasta allá en Italia te van a cobrar, papucho. Sí, no, O y bueno, sea, y sabemos que los papucho, padres o cobran sea, hasta por respirar, hijos de sí, su chingada madre. ¿no? A Pues ver, mira, a ver a Papa Francisco, a mí, papito, yo aquí lo voy a decir bien, claro, yo no soy casado y cuando fui a hacer lo de el el bautizo. bautizo de mi hija, pues me dijeron, vives en el pecado. Ujú. Y le dije, padre, ¿cómo lo podemos arreglar? Y lo Come on, arreglé con Chimone, dinero. claro, ya estabas casado para él y te extendió la cédula. Entonces, la verdad, yo no creo, los respeto, está bien, ya Te afloró tu dolor. sí, 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 porque sí traigo como coraje con la iglesia Pero por todas las pero cosas es tan que, sencillo bautizar a una criatura porque en la misma Biblia nos dicen cómo. sí. Y Juan el Bautista no era un sacerdote y el mismo Jesús tampoco. Es donde te digo, donde viene toda la descompensación. Nos han hecho creer que para que pueda haber un exorcista tiene que tener sotana y Ujú. tiene que tener la bufanda. Y no es cierto. Es la investidura con la que tú te pares y Ahora, no el no tener pecados, porque soy un ser humano normal. Ojo, yo no me gustan ciertas cosas de la vida humana y no las hago y no las ejecuto. Pero como todos los humanos tengo lo mío, me enojo, como carne, si viene la Semana Santa y me da la gana, pues sí me aviento un bistec, ¿por qué no? Pues si es lo que hay, si es Lucky, ujú, pues lo que hay. Y ahora te digo, yo cuando hago mi primer exorcismo, yo estaba empezando en este medio. ¿Sí? Y a mí me dijeron: "Sáquela, por favor, ayúdenos con nuestra madre". Y no fue un exorcismo, porque la persona no estaba posesionada. Era alguien que con eso manipulaba a sus hijos. Ya les había agarrado el modo y cada 8 días me los llevaba que para que pagaran la renta, hasta que un día me cayó el 20 y dije: "Oye, un espíritu no pide dinero". Y es la verdad, ¿eh? Una entidad de bajo astral no pide dinero. Él se divierte moviendo a ese espíritu o ese cuerpo a su antojo, ¿eh? o sea, a ver, evidentemente tú tienes que vivir de algo y sabes, y con Claro. o sea, que tema que ya hablamos la vez Y pasada quien y que diga no que está en no, discusión. después de que sales de la consulta, te pasa la secretaria Claro, la sí. mochada. Sí, sí, o sea, tampoco puedes vivir del altruismo, ¿no? Es que mira, si yo estuviéramos hablando que estamos en el tiempo de la reina Victoria,
siglo XV, siglo Sí, que te XVI, mantuvieran, tendría ¿no? un mecenas como ella, viviría Barbachana Ponce, bien contenta en el palacio, subiría a hacer mis Ujú. monerías cuando ella Era quisiera. muy de la época también todo esto que estamos Claro. hablando. Y ahí empieza todo esto, imagínate, el primer exorcista es del 480 después de Jesús. Entonces, todo esto, todo esto siempre ha existido. ¿Cuál es el problema? Que le pusieron un velo. ¿Para qué con ese velo qué? La gente estuviera supeditada ¿a quién? Pues a la orden sacerdotal. Si tú te pones a revisar la historia eclesiástica, toda está hecha con un movimiento para estar supeditados. ¿Qué es lo que viene ahorita, no? Yo lo platicaba. Era de Acuario, vámonos para afuera, a ver, catolicismo, ¿por qué dices que sangró? ¿Por cómo? Ya la gente ya no vamos a estar tan ciega. Primero, el internet es maravilloso, nos ha hecho abrir los ojos Ujú, en una maravilla, ¿no? Ya no vemos tanto la televisión, ahora vemos YouTube, ujú. ¿no? Y por cierto, vaya a ver a Isco 360, no Y se a lo Klaus, pierda todo el a tiempo. Klaus. Yo todavía no estoy en No, pero te YouTube al pueden ver en 100%. Facebook, en TikTok, Sí, estamos ahí en en las redes, Facebook y en vaya. las redes, Ujú. ¿no? Entonces, todo esto se está abriendo y cada día queremos tener más información porque tenemos algún familiar que a lo mejor lo dictaminaron con un cáncer terminal y no es un cáncer, ¿Es y un demonio que es te...? un demonio o es una brujería. Pero para que esa brujería pegue, requiero levantar entidades. O sea, aquel que diga que no es cierto es porque la neta nunca ha estado en mi chamba y que venga y lo hacemos juntos. Y aquí lo hacemos juntos. ¿Estás retando a alguien en Sí, claro, el que ¿A quiera decir quién? que yo soy chorrea. No, el que me vea. Tengo mucha gente Sí, tengo fans allí pues que venga destacados. aquí y Y lo debatimos sin hacemos. Y el que me problema. diga que él nomás hablándole a los ángeles hace las cosas buenas, que me lo diga. Ahorita está muy fuerte un tema, hablando de charlatanes. Bueno, yo no quiero decir que charlatana porque no la conozco, Ajá. pero Marifer Centeno justamente con este rollo. Oh, mira, ¿Sabes de qué te estoy hablando? sí, porque tomé clases con ella. ¿En serio? Sí, claro. Yo me quiero titular como grafóloga. Ujú. ¿Por qué? Porque con la evidencia que Dios me dio, yo puedo decirte qué significa y qué es esa persona y cómo es y O sea, todo. ¿tú crees que lo que dice ella sí es verdad? No soy A científica. ver, No soy que bajes de científica, peso claro con que la sí. tinta azul. Por Se- supuesto que sí. Tú dices que sí, ¿Sabes por qué sí? Porque está entrando por tus ojos y está entrando a tu psiquis. pero no Y tiene esa que es una ver con parte un de psiquis. estado. Pero espera, ella de ser una científica respetable, No, pero ella no es de ser, científica, no, no, no. ella No, era no, no, ciencia, no. tomó La ciencia. grafología no es una ciencia, claro. Entonces, No, ¿cómo tienes? no es el Vamos a desgreñarnos aquí. ella es abogada, Claro, y es entonces abogada, pero necesitas un perito en grafología un perito para para eso, que te diga si firmaron el cheque por ti o no. ajá, Ahora, para la firma, pero donde eso no ella quiere ha decir, perdido su credibilidad pero eso no es ha una sido ciencia. entrar en el medio televisivo. No, donde ha perdido su credibilidad es decir que con la pluma de No coloración le vas a bajar quedaba de a ella, no le peso. quedaba a Claro, ella. por favor, seamos serios. Mire, Espera, yo te espera. quiero mucho Y yo también. y tú Y sabes si que quieres, eso. nos vamos afuera de cámaras y te doy un coco. Entiéndeme el contexto. Entiéndeme. Somos energía, somos vibración y somos emoción. A ver, entonces tú también me dices que si yo ahorita aquí escribo con una pluma azul voy a bajar de peso. Ya estás muy delgado, no jorobes. Es un decir, bueno, a ver el pinche gordo que ¿Por soy. qué? ¿Por qué va a entrar? ¿Por qué va a suceder? Porque debe de estar escribiendo algo que ella le dijo, algún Pero decreto, bueno, nos algún estamos mantra. desviando del tema. Espera, donde ella perdió su credibilidad fue en hacer de la grafología una diversión. El decir, tal político, tal persona es así, 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 por tales garfios. No, no, no. Sí, yo que estoy estudiando grafología, la grafología nos dice cómo es la personalidad. Sí tiene la capacidad de hacer tal o cual cosa, pero no es una ciencia precisa y exacta. Por los No es ninguna garfios, ciencia. por las marcas, podemos saber si la persona firmó o no, pero no toda esa profundidad. No puedo decir que ella sea una charlatana porque no tengo el gusto de conocerla Sí, yo tampoco por eso y no me ha no la revisado. conozco. O sea, Sin embargo, está en una polémica muy grande porque equivocó su profesión al meterse al medio de la diversión. ujú, Yo lo veo la así. prostituyó. Exacto. ¿Pero qué te lleva a prostituirte? Pues las ganas de ser, las ganas de avanzar. Ella estuvo mucho tiempo en ciertos programas, le quitaron el foco, le quitaron la cámara, y pues ¿de dónde va a Sí, vivir? pero bueno, ¿No? ese es otro tema. Regresando Y a lo sí que. puedes adelgazar con Ah, decretos. no es Y sí, cierto. ay, güey. Yo estoy hablando de mí, ¿eh? Saliendo No de de los cámaras te demás. voy a enseñar a hacer algo y tú me vas a decir si No, puedes bueno, pero sí adelgazar. voy a desaparecer si me No, no, enseñas a no, hacer no eso. vas a adelgazar. Te voy a enseñar cómo tú hablándole a tu mente te puede pasar algo.
Ok. Ahorita. Lo hacemos fuera de Órale, cámaras. órale. Y quien lo Regresa- quiera ver, que te digan. regresando al catolicismo, el bautismo es una parte fundamental para que no sucedan estos hechos No, del no. exorcismo, de que eso también lo Ninguno de desmientes. los sacramentos te limita a que puedas tener un Entonces, ¿por exorcismo. qué lo hacen? Porque se supone, y yo vi a un padre muy conocido, al padre José de Jesús, pueden ver el video, en el que dice que ese sacramento te ponen La un unción. aceite, ajá, para Correcto. que no entre el demonio. Y en teoría, para eso es el bautismo, ¿no? No, nada los detiene. Bueno, ni que traigas la medalla de San Benito que esté exorcizada. No, él va a entrar. Entonces, ¿para qué hacemos el bautismo? Mira, si nos vamos a la parte bíblica, en la Biblia dicen que Jesús en el río Jordán bautizó a Juan, No, Juan a Jesús. Juan a Jesús, Ujú, porque él ya estaba bautizando. ujú. Y entonces de allí se empieza a venir el bautismo, pero jamás nos dicen que le pusieron los sacramentales. Jamás nos dicen que tomaron un óleo y le pusieron Dios, profeta y rey. Jamás nos dijeron que pusieron esos símbolos. Pero acuérdate que Alejandro hizo muchas cosas, que Enrique VIII, ¿sí? Ujú. Los Borgia. O sea, si tú te pones a investigar la iglesia, te vas a dar cuenta que por cada cosita que le fueron agregando, Era dinerito pues para ellos. es dinero, Ujú. es dinero. Ok. Pero pues, ¿de qué quieres que vivan los pobres pagrecitos? ¿No? Sino de la limonada. Ahí digo, no, de Así la, déjalo, de la sabemos, el que entendió, entendió. El que entendió, entendió. es que es normal. Klaus, ya para ir terminando, me dijiste al inicio que que nos ibas a contar una historia sobre exorcismo. ¿Nos la podrías contar, por favor? ¿Cuál quieres? ¿La más chamuca o la más suave? No, pues ya, no, pues ¿La más loca? claro. Mira, estábamos trabajando para liberar a una entidad en una casa por allá por un rumbo del Bajío. No voy a ser muy precisa porque respeto la vida de mis clientes y decir en qué punto fue sería no respetar su anonimato. Entonces entramos en una parte, a esta familia le habían hecho muchos hechizos, muchas brujerías, muchas porquerías, y toda la casa la habíamos limpiado. Sin embargo, a mí me llamaba mucho la atención que en un pasillo, en un jardín, en la parte de atrás yo vislumbraba otra casa. Entonces yo empecé a preguntar como buena metiche, ¿no? ¿Y allá atrás qué hay? ¿Y allá atrás qué tienen? Y pues me dijeron, pues es que allá son las recámaras a veces de visitas, el área de lavado, pero nadie va. Yo quiero ir, porque allá ya se me fue la energía. Y sí, yo la energía que saqué se me salió. Entonces les dije, vamos, yo quiero ir a ver qué pasa, qué sucede. Esto yo lo tenía muy reservado para un libro, pero Gracias. Gracias. vamos a hacer un remake contigo. Gracias. Se te agradece. Eres el único que lo va a tener y nomás lo digo aquí contigo. Y ya lo estamos escribiendo, entonces no hay Ok, cómo me lo roben. ok. Aparte tengo la gente que puede firmar lo que yo estoy Gracias. diciendo. Entonces nos fuimos a ese lugar y desde que yo entré sentí la energía muy densa. Pues en ese tiempo mis asistentes y el que era el que es el papá de mis hijos, pues se quedaron ahí platicando todo el mundo con los dueños de la casa, y yo como buena chismosa me agarré a uno de mis asistentes, le dije: "Vente para acá, vamos a ver qué tanto le sacatean a este lugar". Primera habitación, nada, segunda habitación, nada, tercera habitación, nada, cuarta habitación. A mí me llamó que al fondo había un librero como el que tú tienes aquí, pero de madera, y había una muñeca de esas de celulosa sentada así toda tiesa, ¿no? Con los dedos para arriba. De esas muñecas antiguas que ya tienen 3 pelos, pero ahí las siguen conservando las mamás, quién sabe por qué. Me llamó la atención que la muñeca abrió y cerró los ojos. Y dije: "Ah, canijo". Le digo a mi asistente, lo pesqué de la mano, porque ya estaba de Shaggy, ¿no? Ya sabes, esa actitud de: "No, yo no quiero entrar". Lo pesco de la mano y le dije: "Véngase, mi Shaggy, órale, éntrele". Nos metemos y yo empiezo a tirar alcohol para empezar a ver qué hay, y se empiezan a armar esos remolinos inmensos que me encanta que se arman, 3, 4, y todos iban dirigidos a la muñeca. Entonces yo dije: "Bueno, a ver esta muñeca, ¿qué tiene?". Cuando yo voy a tocar a la muñeca, vuelve a abrir y cerrar los ojos y levanta uno de los puños. Dije: "Ah, ¡ay! Neta. Mi rosario, agua bendita, no los traigo". Yo me di cuenta que mi maletín de Sport Billy, ¿te acuerdas de Sport Billy que Ajá, sí, sacaba? sí, sí. Bueno, yo tengo mi Todos maletín de 80. Sport Billy Ah, con rezos. referencia muy vieja. Sí. ¿Y quién no lo sabe que vea por ahí en el internet, no? Era chiquita, yo estaba en la primaria cuando había Sport Billy. Entonces, salgo corriendo y quiero salir por la puerta y me pega, me tumba.
Y entonces le digo a mi asistente, fulanito, a ver, tú que estás grandota, a lo mejor yo ya estoy loca, pásate. Y no, y me dice, es que la muñeca, le dije, sí, ya la vi que se está moviendo, ya la vi que está haciendo cosas, pero no te paniques. Necesitamos bajar por el agua bendita, el rosario, el cirio pascual y todas nuestras cosas que traemos en el maletín. Pues no pudimos, hasta que a mí se me ocurrió que con el fuego yo empezara a convocar, a llamar, a invocar a Camael, que es el dueño del fuego, y le empecé a decir, Camael, que lo que está aquí sucediendo me deje, que alguien de allá abajo se dé cuenta y me suban por inercia las cosas. 2 segundos habrán pasado cuando suben con las cosas y no podían atravesar tampoco. Y nos decían, es que ¿cómo entramos? ¿Qué pusiste esta pared Sin estar la invisible? puerta Y cerrada. sin haber, no tenía ni puerta. No tenía ni puerta. Esa casa de atrás de estas personas no le habían puesto ni siquiera los marcos de la puerta de madera. No tenían puertas. Ujú. Pues era un lugar que a veces llegaban ahí las visitas y a veces ni visitas estaban ahí porque espantaban. Entonces, quieren entrar y a mí se me ocurre con el fuego poner una línea y prenderla. Y es como ellos pueden entrar. Y empezamos a trabajar. Se le mete la entidad a alguien de la casa. Y lo primero que les decimos, no le ofrezca a nadie ni la vida ni dinero porque estos no quieren nada más que bailar, hacer fiesta. Y lo primero que alguien dice, yo te doy tantos, ¡pum! En ese momento tuve que entrar más fuerte a la acción. Yo soy una mujer de 1,58. Para mí cualquiera es más, mucho más alto que yo. Y en tenis, pues sí soy de 1,58 raso, ¿no? En ese momento yo estaba con 3 hombres de 1,80, 1,90 y el papá de mis hijos de unos 70 y tantos, otro de otro 80, etcétera, puro grandote. Yo toco a la persona y a mí se me pasa la entidad. A mí, con un rosario, con una medalla, con protecciones, con la mente en claro, se me mete la entidad. Me querían tocar para ponerme el rosario y cuentan las personas de la casa que yo hacía la mano así y volaban. 1 metro, 2 metros, hasta que yo medio alcanzo a poder hablar y les digo, con eso no lo van a sacar. Récenle la Magnificat. Y empezaron a rezar la Magnificat. Entonces, ya el espíritu por medio de mí empieza a hablar y empieza a decir una situación muy catastrófica que había vivido esa familia, algo muy fuerte, que nada más ellos sabían. Y él dijo, yo lo hice, a mí me convocaron, a mí me contrataron. Y vivo en este espacio muy contento porque cada vez que a ustedes les va bien, yo voy y le informo a fulana de tal, que era pariente, cuánto dinero están ganando, cuántos nietos van naciendo, cuántos hijos tienen para ponerlos en esta ¿A situación. una persona viva? Sí. O sea, yo en ese momento estaba en esa casa porque a la hija de esta familia le había venido un ataque muy fuerte, una embolia. Y de verdad, esta criatura que es como mi hija, yo la saqué caminando y hablando, y en el hospital me detenían, pero había sido una entidad que le habían mandado a ella por un audio. Ella escuchó un audio. Le dejaron en su negocio una grabadora. Ella, muy curiosa, la presiona y de allí empieza a convulsionar. De allí le viene el derrame cerebral. La familia me busca. La sacamos perfectamente bien. Ella me pedía que fuera antes de su cumpleaños porque quería estar sana. Allá arriba nos dieron la gracia. Hoy es una mujer feliz, hoy es una mujer sana, hoy es una mujer perfecta. No pareciera que le hubiera dado 3 derrames cerebrales. Cuando esta entidad por medio de mí estuvo hablando, dijo todo lo que les había hecho. Entonces, ¿qué opción tomamos? En hacer un exorcismo a nombre de la entidad, porque él nos dejó su nombre, porque él ya no quería trabajar, él había sido vivo, él ya quería ir a la luz, él quería estar con su mamá, nos dio su nombre, nos dijo de qué panteón nos lo habían levantado y fuimos al panteón y con la fecha y con el nombre estaban enterrados la mamá y él, No manches. así de grueso. Sí. Obviamente la muñeca de celulosa la mandamos a tirar en una bolsa negra. Ella era la que contenía a la entidad. Ella era la que contenía la entidad, no había posesionado a nadie porque no se le había dado la gana, le habían dado la instrucción de escucha cuánta lana entra, cuánto felices son, cómo se llevan, y cada que la familia tenía un acontecimiento agradable, algo pasaba. ¿Tú escuchaste el audio? ¿Te lo pudieron Sí, mostrar? sí, y lo tuve guardado por mucho tiempo, y déjame decirte que no, porque me regalaron la grabadora, una grabadora de reportero, delgadita, no sé por qué se me borró el audio, pero era exactamente un programa de radio
que estaba hablando de exorcismo. Y a mí se me ocurrió ponerle a eso unos audífonos y empecé a oír que decían el nombre de ella y así vas a quedar. Decían su nombre. Vamos a suponer, Juanita, así vas a quedar. Pero se seguía oyendo la voz en alto de lo que estaban platicando del exorcismo. Yo lo percibí porque me puse audífonos. Cuando yo escucho y me percato de esto, yo soy alguien que no me gusta hacer un terror psicológico, me cae gordo eso. Entonces lo único que hice fue optar por decirle a mi hermana, que en ese momento fungía como mi asistente, y le dije, a ver, flaca, escucha esto. En automático se los jaló y los aventó. Le dije, ok. A ver, fulano, escucha esto, de los tres que iban conmigo. Yo les hago la seña de a discreción, no me hagan payasadas. Se los quita, los deja. La otra se los quita y los deja. Y le digo al hermano de esta chica, ¿tienes pantalones? Claro, y por mi hermana más. Pues vas, escúchalo. Se quedó amarillo y me dijo, le dije, sí, este es un mensaje subliminal, este es un audio trabajado perfectamente bien para que cuando tu hermana lo escuchara, la entidad entrara en ella, la entidad la enfermara y la entidad la dejara descompuesta. La idea en ese momento era dejarla mal, como queda una persona con 3 ataques de embolia, ¿no? Sin poder hablar, sin poder caminar. Te puedo decir que esta familia hoy está bien, que ella está de lujo y que quien hizo esto tiene muchos años pagando el revés de lo que hizo. ¿Ese revés tú lo provocas o es todo Es esto que una nos vienes? consigna. ¿El karma? Mm. No puedo manejarlo como karma. Se dice una consigna, que se regrese 70 veces 7 sobre quien lo paga, sobre quien lo desea, sobre quien lo genera. Nada más. No se le prende una vela absolutamente a nadie. No se le hace nada, porque la energía tiene un principio y tiene un fin. Y de donde sale es a donde regresa, siempre. Es como una mala mirada. El día que te barre alguien en la calle, no te preocupes, más adelante lo van a barrer. El que te hace una cosa mala en tu vida, más adelante se la van a hacer. El que te hace cosas buenas, siempre va a recibir cosas buenas. Entonces hay gente que no necesita ni una vela. Con lo que hizo, solito ya se lastimó. Este audio que lo llegó a escuchar esta niña, lo escucharon otras personas. ¿Por qué no pasó con las otras personas lo mismo que con la niña? Porque se comanda. Nosotros decimos para quién es. Ok. Ajá. Nosotros decimos quién de esa familia, lo estudiamos. Para hacer un trabajo, mi querido Paco, y vas a cobrar, vas a trabajar perfectamente bien. Bueno, al menos en mi persona, Ujú. Sí, sí, ¿sí? sí. A mí sí me gusta que si me pagas, pues me salgan chidas las cosas porque Ujú. pues me llega más gente. Tiene muchos años, y debo decirlo, al aire y contigo, que no me estoy dedicando a hacer cosas malas. Ya no Ya lo no. habías dicho eso desde la vez pasada, lo recuerdo, Y lo claro. vuelvo a puntualizar. No porque me haya vuelto buena, sino porque ya entendí que no es lo mejor para mí. ¿Te dio miedo? No, no. ¿Existe el miedo? A veces, claro que sí, soy un ser humano. Sin embargo, empecé a estudiar el budismo, empecé a estudiar la Kabbalah, empecé a estudiar el Access Consciousness, el mindfulness, muchas técnicas. No me fui por la iglesia, ¿eh? Me fui por técnicas mentales, el Ho'oponopono. Y mi vida empezó a Que todo esto moverse. son más bien estilos de vida, ¿no? No Claro, son religiones. no, son estilos de vida y ese es el New Age, lo que Ujú. tenemos ahora, la New Age. Entonces me di cuenta que no tenía tanto valor el contratarme para lo chueco, si lo chueco lo vivimos día a día. ¿A ti se te regresó algo de lo malo que hiciste? No, Bueno, ya estás protegida, te proteges, le sabes. sé Sí. cómo se hace este negocio, ¿sabes? Si te vas a meter a ser cazador de ratas, debes de saber cómo tener el antídoto para las ratas. Sí, claro, Entonces, claro. a quien se le devuelve es porque no supo hacerlo y porque transgredió la primera ley. ¿Qué sería cuál? La primera ley para atacar a alguien es que ese alguien te haya atacado. Tú no puedes atacar a un inocente. Tú no puedes atacar a alguien que te haya hecho algo bueno. ¿Cuántas leyes hay de eso? Tenemos las 7 leyes herméticas del Kybalión, de Hermes Trismegisto. Tenemos otras leyes que las vas entendiendo y interpretando por la misma Biblia, Ujú. por la misma Kabbalah, por la misma Torá. Hace rato lo dijiste,
por la misma religión de los árabes, se me fue Sí, ahorita, son El Corán se me fue, judaísmo, cristianismo y el islam. el Corán. Ujú. Ujú. Ellas mismas te van dando las reglas. Entonces, si eres un inculto, vas a tener un regreso. ¿Por qué? Porque tú no puedes atacar niños, embarazos, personas viejas, y no puedes lastimar a quien no ha hecho nada en contra de otro. Nada, nada es nada. Y sin Eh, embargo, ¿lo hacías antes? Siempre me fui por estas reglas, por eso no he tenido un regreso. Pero dices que ya no haces cosas malas, o sea, quiere decir que antes sí lo hacías. Que eso Mm, sí no lo dijiste la vez pasada y No, hay o una sea, historia. ¿cómo te explico? Siempre me fui por estas reglas Ujú, y por eso no ha habido un regreso. okey. Ujú. ¿Por qué? Porque siempre dije, ¿qué te hizo para que me estés pidiendo que yo le quite la cabeza? Ujú, ¿Qué te hizo para que tú me estés pidiendo que yo haga tal cosa en su negocio? ¿Qué te hizo para que tú me estés pidiendo que le quite el matrimonio? Y después de que la gente se iba, yo me ponía a investigar. Y si yo veía que era real, me atrevía. Si okey. no, no. Digo, sí, ya no tiene mucho que ver con el tema No, que pero, estamos tocando, pero creo que es algo que la gente es ¿sabes? interesante que sepa de cómo trabajas. Yo regresaría a hacer algo muy malo, a menos de que me tocaran a mí o tocaran a alguien de los que amo. Okey. Allí sí. Sí, claro. Se me Sí, olvidaría que yo como dije, no tiene el caso. padre al hijo, ¿no? Claro, a mí que no me toquen a los míos, porque para patear la jaula de los perros nomás yo. Y yo sé hasta los Y yo alcances sé que hasta tienes, que esos dónde. no los vamos a decir porque no conviene. Clau, ya nos tenemos que ir. Hace rato dijiste que ibas a comentar algo de Cuauhtémoc y platícanos ya para despedirnos y algo que le quieres decir a la gente. Bueno, pues el que los esperamos ahí, que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Las digo? ¿Tú las vas a No, poner? las vamos a ¿Las poner, decimos? pero dilas de todas ¿Sí? maneras, claro. ¿Te late? Bueno, Sí, claro. vámonos. Entonces, me pueden encontrar en Facebook como Klaus García, Ujú. K de Kilo Z, Klaus García, ahí en Facebook Esotérica, K de Kilo Z, en Instagram como @Klaus García número uno, en TikTok como Klaus Esotérica y mi número telefónico 5581 35 67 69. Ahí estamos, De todas maneras, a la aquí va a orden y al estar. servicio. Yo Aquí sé va a que lo estar. vas a poner, pero también me gusta Sí, decirlo. no, está bien, está bien. Dice por ahí tu amiga Mara Patricia, ¿no? Que aquí Caramatricia no, Pastañeda. señores, Mara No, Patricia ya te expliqué por qué, ¿no? Y lo digo con Castañeda. todo el respeto del mundo. Es una mujer que de verdad admiro, ¿eh? No lo digo Pronto, despectivo. pronto. Y ella siempre dice que hago el comercial como si fuera de los Oye, videos, los oye, infomerciales. rápido, antes de irnos, ¿tú trabajas con Cuauhtémoc? Sí, Cuauhtémoc ha decidido. Aquí estuvo la nieta de Pachita hace algún tiempo y dijo que aquí estuvo Cuauhtémoc. De hecho, nos estuvo diciendo que aquí como que se le estaba metiendo. Ahí está el video. Yo no sé. Mm, Mira, a mí me pasó algo increíble. Tú me presentaste a Lynn Muñoz. Ujú. Ajá. Y cuando yo estaba atendiendo a Lynn Muñoz, detrás de ella empezó a entrar una entidad muy grande. No te puedo mentiría si yo te dijera: "Ay, le vi el penacho". No, no, no. Yo nada más vi una entidad ¿De muy Aline? grande, ajá, Ah, atrás de Aline, y ah, estábamos en una videollamada. Y entonces, yo agarré y le dije: "Aquí hay una entidad muy grande que te quiere mucho y que quiere hablar contigo", y me dijo: "Déjala hablar". Cerré mis ojos y se identificó como Cuauhtémoc. De verdad, yo había oído de Jacobo Greenberg, había oído de Pachita, sin embargo, eran 2 temas que Jacobo me encanta y siempre estoy de chismosa, sin embargo, de Pachita, yo decía: "Bueno, pues es una colega muy fregona, mis respetos, mi admiración", pero, pues, no era algo que me interesara, ¿sabes? A mí no me interesa ver a mis compañeros, no me interesa ver si uno hace otro. Yo me intereso por mí, yo me intereso por mí, por demostrarme que soy la mejor. Entonces, y no se suene a ego, simplemente así tiene que ser, para evitar la envidia y 1000 cosas, tú si te fijas en ti, te va a ir muy bien a ti. Los demás tienen que hacer lo que les toca. Entonces, yo le dije: "Cuauhtémoc, bla, bla, bla". Me dijo: "Ay, qué lindo, muchas gracias". Sí, así me hablaba, sí, así me decía. Hicimos un ritual en donde nos reunimos en un parque y ahí llegó. Yo tenía mis limpias cuánticas, nada que ver. Y en ese momento Aline empezó a hablar de que Cuauhtémoc la había contactado por medio de mí, bla, bla, bla. Y yo le empecé a decir: por favor, deja de hablar". Me empecé a ahogar, me empecé a sofocar y le dije: "Es que yo ya no puedo". Y me volteé y con otra voz y con otros rasgos, porque la gente lo dice, no yo, yo no me alcanzo a ver.
Él dio la entrada a la gente, y de allí dijo que él decidía trabajar allí, porque había muchos lugares donde se hacían pasar por él, pero que no era él. Yo no puedo saber si es la verdad correcta, sin embargo, hay palabras que se las digo en el dialecto que él hablaba. Estoy tan inculta que no sé qué hablaba. Náhuatl. Okey. Y le digo a Yailin, dijo esto, y me dice: "Eso significa corazón, eso significa esto". Sí, así sanaba, sí, así curaba. Ahorita hay mucha gente que llega y nos dice que iban a un templo donde estaba trabajando él y que sana igual. Entonces, ya tenemos un tiempo desde junio, julio de este año que él ha hecho presencia. ¿Qué pasa? Toma mi cuerpo, en el templo espiritual se llama caballo de monta, o la guía, o la materia. Toma la materia y por medio de la materia comienza a trabajar. Comienza a hacer su trabajo, comienza a hacer su labor. Te puedo decir que yo me siento cada día más en paz, cada día más tranquila. Ha sido algo impresionante. Tengo unas fotografías en donde la luz de Cuauhtémoc sale. Y yo no estaba trabajando, mi novio agarró y comentó que le dolía mucho la ciática, y yo le dije: "¿Y por qué no llamas a Cuauhtémoc?". Y me dijo: "Porque se me hace que nada más tiene que ser en tu negocio". Yo iba de salida de la habitación y cuando regreso me empiezo a sofocar porque Cuauhtémoc me dijo: "Regrésate". A mí me dio mucha ternura que mi novio y su nieta estaban en la cama, y empecé a tomar fotografías, y Cuauhtémoc empezó a bajar para trabajar. Yo no sabía ciertos malestares que tenía la hija grande de mi novio, y él la sanó. Y ella me dijo: "Tú no lo sabías". Entonces, te puedo decir que Cuauhtémoc está trabajando. Ellos son omnipotentes y omnipresentes, y pueden trabajar estando aquí, en Monterrey, en Acapulco, en cualquier lugar. Yo no puedo decir que yo sea la única. Podemos ser miles, porque algo que dijo Cuauhtémoc hace poco es, él no tiene un registro, él no tiene una marca con alguien, él no tiene un compromiso con nadie. Él puede ser de todos, porque al final del tiempo, él es alguien que quiere seguir rescatando a su pueblo de lo que en su momento no pudo rescatar, ¿no? Okey. Entonces, él no tiene una, pues ahora sí que un registro patentado con absolutamente nadie. Quien diga que es dueño de un espíritu tal cual, No, se pero, a equivoca. ver, ella no dijo aquí que No, no, era yo lo comento por ciertos comentarios que a mí me han hecho en Facebook, okey. no por ella. Yo con ella, mis Sí, no, respetos. no, yo te lo digo porque, Cada pues, yo canalizador sé que tú puede estás canalizar. trabajando con él y, pues, Mm, mm. aquí la nieta de Pachita, Para mí puede Lili ser, Ugalde dijo que aquí estuvo y se puede ver en el video que dice superbueno. Eso mira, ya lo platicaremos aquí mi después si quieres. respeto para todos mis compañeros es igual y para ella es sumamente mayor, porque es la nieta de alguien que fue Sí, una chamana muy 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 poderosa. No tengo el gusto de conocerla, pues, igual y un día te la presento. sería un honor, sería muy agradable para mí terminarme de documentar, Sí, sí, ¿sí? Pero es una Cuauhtémoc mujer muy dijo interesante. dijo esas palabras por la gente que en Facebook decía, ¿no? Y connotaban el nombre de la familia. No a ella nada más, sino hasta sobrinos, Ujú, hasta nietos. Pero es que esa es real, es real. ujú. Muchos espíritus pueden habitar meterse a trabajar, ingresar a trabajar en las Sí, materias. una materia preparada, ¿no? Sí, claro, claro. Y hay Listo. materias que no están preparadas y Sí, también también pasa. entran. Sí, No, te claro. los acabo de decir, pues, un exorcismo como tal, ¿no? Es que puede entrar en una persona X por la bondad de su corazón. Ahí sí te puedo decir que valoran mucho los corazones, las mentes, los espíritus blancos. Okey. Ajá. Entonces, ahí. Pues, Clau, muchísimas gracias. Para mí es un honor, un placer como siempre, y ya tendremos otra más adelante. Esta es la segunda, la tercera, y que Y sigan que muchas sigan más. las que gustes. Muchas Gracias a ti. Es de verdad un júbilo estar contigo gracias. y darme cuenta que muchas cosas de las que dije en aquella ocasión sí pasaron. Ya está. Amigos de Disco 360, nos vemos la próxima. Recuerden seguir a Klaus en sus redes sociales y nos vemos la próxima. Bye, bye.